Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Estamos a puertas de la Semana Santa y hemos querido conversar sobre la importancia de esta fecha, no solo desde el punto de vista religioso, sino también del aspecto cultural y de tradiciones, y de lo que eso significa para nosotros como limeños y como peruanos. Y para eso hemos invitado a Javier Luna, arquitecto, tradicionalista, quien conoce mucho la historia de nuestro país y también la historia de nuestras tradiciones. Javier, ¿cómo estás? Te agradezco mucho, es una maravillosa invitación. Yo creo que nunca imaginé, después de mucha experiencia de patrimonio y cosas, estar en un sitio como este hablando de este tema. Y la gente pregunta qué cosa es tradición o qué cosa es historia. Y es lo mismo. No hay tradición si no hay historia, si no hay historia no hay tradición. La tradición de la Semana Santa nos llega a nosotros con España, cuando llega Francisco Pizarro y trae una cruz. Imagínate, yo siempre trato de hacer un ejercicio de imagino a la gente que habitaba en esta ciudad, cuando el cacique era Tauli Chusco, y llegan estos españoles vestidos de otra manera, hablando un idioma que no entendían, montados sobre caballos, con este objeto a manera de dos palos cruzados que es la cruz. Pero junto a la cruz llega un montón de personajes, dolientes, heridos, vírgenes, santos, santas. Y yo siempre digo, de esa parafernalia religiosa llegada en el 1535, lo único que los antiguos peruanos no tuvieron miedo fue frente al niño Jesús, al niño Dios. Era un pueblo muy religioso, igual antes de llegar a las Claro, creían en el sol, las estrellas, la luna, el agua, la madre tierra, la Pachamama, la mamacocha. Y se adoraban objetos también. Claro, habían ¿cómo se llama? Oratorios, habían las huacas, que eran sitios de reverencia. Había una zona muy importante, cuando llegan los españoles se encuentran acá, que era el valle del río Hablador, el río Rímac, pero no era porque hablaba el río, sino porque acá había el oráculo de Pachacamac, donde hablaba. El oráculo de Pachacamac, que luego se convierte en este dios que se llama Ixma, que es una escultura que hasta ahorita está ahí, que fue hallada después, y que curiosamente, porque María Rostorowski hizo, la gran señora de la historia, hizo una investigación y encontró que había un paralelo entre Ixma, el dios de Pachacamac, y el señor de Pachacamilla, que es el señor de los milagros. Claro. Que es un dios igual dual, que incluso muy poca gente se da cuenta, pero cuando salimos en procesión, ahora va a salir el día viernes la imagen de la procesión de Nazarenas, es un Cristo que va acompañado de su madre, María Magdalena, tiene a Dios Padre y luego tiene el sol y la luna. Poca gente descubre esas precolombinas. Precolombinas totalmente. Claro, secretismo se llama ahora eso. Eso es interesante que en Perú se ha dado, o sea, hasta la fecha hay elementos de nuestra religión que incorporan justamente cosas que venían de antes de los españoles. Pero no lo dudes. De todo. Hay sobrevivencias maravillosas en la marcación del ganado, el culto a los apus, los atomisayos, todos estos sacerdotes andinos. ¿La marcación del ganado es algo que viene de atrás? Pero por supuesto, es precolombino. Las conopas, que son estas maneras como de illas o que son objetos de piedra, manera de llamas o de oquénidos, tienen un huequito donde le ponen o a veces sangre del ganado o un grasa para poder ofrendar a la naturaleza, ¿no? Y la manera en la que celebramos la Semana Santa hoy en día, hablemos de Lima primero, es distinta a la manera en la que se celebraba, digamos, hace 20, hace 30 años. ¿Es una evolución que tú consideras buena, mala? Mira, es la evolución natural. En muchos casos hay una ignorancia, un desconocimiento, porque ¿por qué vas a saberlo? Si en muchos casos la familia se ha quebrado y los textos escolares ya sabemos lo que son, o sea, hay un desconocimiento. Por ejemplo, hay una palabra que se llama herencia, que es patrimonio. El patrimonio nuestro que hemos heredado es una herencia de todos los peruanos. El patrimonio no solamente es físico, no es solamente monumentos históricos, huacos, objetos, pinturas. No, también hay tradiciones orales. Hay mitos y leyendas que forman parte de nuestra cultura. Hay de aquel que no lo sabe, porque dejan de lado un montón de cosas que forman la historia, la tradición. La gente no tiene por qué querer lo que no conoce. Cuando tú conoces algo, lo reconoces. Y al reconocerlo, lo haces tuyo. Poca gente sabe que, por ejemplo, el Cerro Tutelar de Lima, el APU de Lima, es el Cerro San Cristóbal.
que nosotros después le hemos llamado el hacho. El hacho, según la Real Academia, es la parte prominente donde uno descubre la ciudad. Que la Plaza Hacho está el hacho de Lima es el Cerro San Cristóbal. Entonces, pero ese cerro, si tú vas en la época del 3 de mayo, que es el día que la gente va a honrar a la cruz, la gente sube, pero vas a encontrar un montón de ofrendas, gente que hace pagos a la tierra. Ahora, pero pagos a la tierra, claro. Hay gente que encuentra que hay una dualidad y que tú no faltas el respeto a la religión si lo haces. Yo tuve el privilegio de ver un pago a la tierra hecho en mi casa, nada menos que por Alfonsina Barronuevo. Doña Alfonsina, que es una mujer extraordinaria, que algún día la vamos a reconocer en su medida exacta. Alfonsina Barronuevo llegó a mi casa apertrechada de todo, de un papel que se llama papel de despacho. Y yo encontré siempre que ese papel se vendía, pero no entendí, el despacho es el despacho que haces para la tierra. Es para hacer pagos a la tierra. Para hacer un pago. O sea, en este papel blanco haces toda una serie de acomodos, de objetos, de dulces, de ofrendas, que luego con mucho cuidado despachas de manera tal que al atarlo lo introduces a la tierra y estás honrando la tierra. ¿Podrías contarnos cómo era en la Lima, incluso reciente, de inicio del siglo XX, mediados del siglo XX, cuáles eran los ritos de la Semana Santa? Yo creo que en todo caso es más fácil decir que quedó de la famosa tradición de la Semana Santa de Lima. La Semana Santa de Lima se puede perfectamente ubicar desde las imágenes que nos ofrece Pancho Fierro. Pancho Fierro fue el Goya peruano. Pancho Fierro grafica una acuarela sobre la estampa de Lima, en la cual aparece Lima dibujada arquitectónicamente maravillosa, con sus balcones de colores, sus paredes de colores, todo esto que ahora con asombro se trata de demostrar como que recién se está recomponiendo Lima, y hace muchos años se está tratando de devolverle los colores tradicionales de Lima. Hace muchos años se hace esto. Se ha hecho investigaciones de los muros para encontrar los auténticos colores tradicionales de Lima. Y sobre esos y delante de ellos se ve una fila de imágenes que van por las calles de Lima. Lo increíble está en que muchas de esas imágenes todavía sobreviven, están acá. Una de ellas es la imagen de la muerte, que la hizo un señor Baltasar Gavilán, que cuenta la historia de cuando él la vio y se despertó después de una borrachera. Al haber terminado la escultura se murió de impresión. De solo ver su obra. De solo verse su obra, ¿no? Es una de las tradiciones de Ricardo Palma. Pero cuando uno la ve realmente sobrecoge. ¿Dónde está? Está en el convento de San Agustín. En San Agustín. Entonces, ¿Y eran imágenes que salían en procesión? Diríamos, iniciaba la procesión de la Semana Santa, porque era el reino de la muerte triunfa, porque muere Jesús. El jueves salía. El día jueves. Y después salía una serie de personajes que iban una atrás de otra, que terminaba, por supuesto, en la crucifixión. Incluso se veía a la imagen de Jesús crucificado con los dos ladrones, Dimas y Gestas, el ladrón el bueno y el ladrón malo, que por muchos años yo los he visto colgados de un muro del convento de San Francisco de Lima. Ahí estaban, ahí están. Hay muchas cosas, como por ejemplo ver los Cristos famosos de Lima. En Lima tiene casi más de 20 Cristos extraordinarios, uno de ellos de Cristo de Martínez Montañés. Martínez Montañés fue aquel hombre considerado en Sevilla como el que había logrado de una madera convertirla en Dios, porque las esculturas de Martínez Montañeses son extraordinarias. En Lima hay. ¿En Lima hay? ¿Dónde las podemos ver? En la Catedral de Lima, en un altar lateral que procedía del convento demolido de la iglesia de Desamparados. Trasladaron este altar. ¿Dónde está ahora la estación? Está cerca de lo que es a dos hornacinas o dos capillas de donde está depositado el cuerpo de Francisco Pizarro, entrando por la mano derecha. Y también conversábamos de la primera imagen de Cristo que llegó a Lima. Ese es increíble porque está en el convento de la Merced. En la Merced acá, en Girón de la Unión. En Girón de la Unión. Está el Cristo de la Conquista. Pero además está el Cristo de Burgos en el convento de San Pedro y está el Cristo de Santa Catalina. ¿De España? Son europeas. Son europeas. Pero luego han habido artesanos y artistas peruanos que también... Han habido. Por supuesto, por ejemplo, en Ica tenemos el culto del Señor de Luren, que en una época se incendió. Se perdió la imagen y luego los iqueños volvieron a hacerla teniendo las pocas imágenes fotográficas porque... no había muchas, pero se logró hacer un Cristo casi
muy, muy parecido al original, que es el que ahora se venera. Igual hay muchos expertos que aseguran que el Cristo del Señor del Cusco no es el original de Carlos V. Los especialistas dicen que fue hecho después porque han encontrado que ha sido hecho, pareciera como de una piel, de un de una auquelio. piel de ganado, de una piel. Seguramente. Es muy frágil, no pesa. Pero eso no es importante. Lo importante es el culto que la gente le hemos dado a estos objetos amados. Son objetos en los cuales se guarda la imagen de nuestra familia, de nuestra herencia familiar. Nuestra tatarabuela, abuela, bisabuelas, todos o abuelos estuvieron alrededor de estos objetos. Incluso mucha gente agnóstica. Yo tengo siempre recuerdo una tradición que contaban en Ica, que cuando en las misas del mediodía aparecía frente al señor de Luren Cervo Gutiérrez con un vaso de pisco en la mano. Un pintor iqueño famosísimo que pintó los mejores atardeceres iqueños con una pintura absolutamente moderna. Y le decía, salud, cholo grande de Ica. Entonces yo creo que esas tradiciones que se guardan hacen los pueblos. Si no hubiera eso, no tendríamos motivos para contar, ni para tener añoranzas, ni para querer volver a todo lo vivido. Hay mucha gente que mal hace, yo estoy seguro que mal hace, en comparar nuestras tradiciones con otras. Es como los platos de comida familiares. Nada es mejor que aquel que comiste en tu casa. Nada. Lo que puedes comer en la calle inevitablemente vas a tener una comparación. Y siempre va a ganar el de tu casa. Entonces eso pasa igualito con las tradiciones. En las provincias, digamos, tú eres de Ica, pero hay muchas diferentes regiones que celebran la Semana Santa a su manera. Todas celebran. Así es, pero incorporan elementos más quizás de la cosmovisión andina, a diferencia de Lima. Claro, la de Catacao siempre yo digo ejemplar, la de Piura, con su plato de la mala rabia, la de Ayacucho, que sin duda es esta procesión. Yo recuerdo cuando estaba yo fui director del Museo de la Nación y logramos traer una anda de procesiones hechas todas con cera, en las que hacen con cera blanca flores, palomas, maíces, y con unas grandes espinas de un árbol que ahorita no recuerdo el nombre, las van introduciendo en unas estructuras y forman una especie de nube de cera blanca que luego se enciende y de ahí emerge la imagen de Cristo resucitado. Y la pusimos en el atrio del museo porque no entraba de tan alta que era y para que la gente le pudiera ver. No sabes lo que ocurrió. Toda la gente que venía por Javier Prado volteaban y veían esta cosa y todo el mundo comenzó a chocar y chocaban y chocaban. La comisaría tuvo el buen tino de pedirnos por favor que guardáramos. Al día siguiente tuvo que desarmar el anda, lo guardamos. La pusimos adentro de una gran vidriera que tiene el museo. Igualito se encendía la luz y la gente miraba porque es algo sorprendente. Yo siempre digo que puede haber más bello que ver este amanecer ayacuchano en el cual la gente se ha reunido en la plaza. Y como dicen los chicos ahora de boleto, no duermen y esperan la resurrección del Señor. Con fiestas y con chamisa que encienden en las esquinas. Debe ser algo maravilloso. Yo nunca he estado en el día de Ayacucho. He estado en otros días, pero no. Digamos, hay fenómenos que se producen como la migración, que obviamente cambian los hábitos y las tradiciones. Tú percibes que, por ejemplo, en Lima, como consecuencia de la migración, ha habido una evolución que le ha dado nuevos aportes a cómo se vive la Semana Santa. Yo creo que todo el mundo trae lo suyo. Así como cuando el peruano sale del país, lleva su tradición a donde está. Yo siempre digo, los límites de la peruanidad no los dan por el norte con Ecuador, por el sur con Chile. La da el peruano que llega a donde llegue. Hasta donde llega un peruano, llega nuestra cultura. Porque vamos y somos así. Igualito el que viene de Piura trae lo suyo y preparan su malarrabia acá, que tengo entendido que es un plato a base de plátano. Pero en todo caso cada uno hace lo suyo. Igualito nosotros donde vamos, yo veo siempre los pormenores y los problemas que tiene la gente cuando trata de introducir un cuy en Europa. Y peor cuando dicen esto me lo voy a comer. Te pueden meter preso porque eso es abuso de animales. Y como cuando nosotros comemos un anticucho, yo siempre digo, hagan la experiencia de invitarle a un niño de nuestros hijos, lo vas a comprobar cuando tengas el tuyo, tú le vas a dar un anticucho y se lo va a comer. Tú dale a un niño español un anticucho y dile que eso es corazón. Es decir, no lo come nadie, pero es cultura. Y
Hay tradiciones que van desapareciendo y esto quizás es una consecuencia natural de que somos cada vez menos religiosos. No, yo no creo eso. Yo creo que es la oportunidad y el comercio. Hay Rosa Mercedes Ayarza, que fue una señora que recopiló las tradiciones de Lima. La Concheperla. La Concheperla. Ella transcribió la primera marinera, con palabra de marinera, antes en la decana. Muy culto este señor. Ella hace unos pregones, que se los prologa Gálvez. Y ella dice, aunque no haya que comer, no hay viejita que en Cuaresma no tenga para cenar su pan de dulce de yemas. Uy, que me quemo, uy, que me abrazo mi pan de dulce. Es un serrano que sale a vender el pan de dulce, de la Concepción, cosa buena. Eso era la tradición en Lima. Pero ahora yo veo con asombro que la gente compra panetón. Que es algo italiano, ¿no? O hay una que se llama colomba, que es como una paloma. Sí. Porque claro, pues son cosas que traen de Italia. Bueno, y consecuencia de la globalización también. Y también mucha novelería. Yo creo que la gente quiere siempre alejarse de lo tradicional, aunque después lo añore. ¿Pero tú crees que esto puede revertirse? Porque, por ejemplo, en Sevilla, la Semana Santa, incluso cada vez es más grande. Ahora es mejor. Ahora la gente se viste con especial es curioso, ¿no? Porque va contra de la tendencia global, ¿no? Pero ¿qué te va a decir si eso económicamente es magnífico? ¿Sabes la cantidad de gente que hay en Sevilla? Que van a ver a los sevillanos y los sevillanos se visten y las señoras se ponen... mantilla. Parecen la Giralda caminando por las calles. Y eso es maravilloso, porque ellos se sienten identificados y salen a las calles para que los miren, como si fuera uno de los pasos de las procesiones. Entonces, es parte de una cultura. Eso es maravilloso cuando se recupera. Mira, Mocha Graña, quien yo siempre recuerdo, me decía qué cosa curiosa, pero en la Feria de Sevilla, cada año hay moda. O sea, los trajes no se pueden usar el traje y yo me lo pongo. No. Cada año es distinto. Este año se usa fondo así, con esto acá, los lunares de tal color. O sea, eso hace una gran producción, que es lo que está pasando con la marinera acá. Cuando tú ves la marinera entre lo que se bailó originalmente y lo que ahora inventan, y que yo lamento tanto, por ejemplo, que una niña baile con un caballo. Es absurdo. Una marinera que es un baile de hombre y mujer, de seducción primero, es absurdo que un niño lo baile. Pero es parte de la evolución, o sea, las cosas evolucionan. Pues, pero hay cosas que deberían de ser evolucionadas, pero así como nosotros hacemos unas vacunaciones para evitar el sarampión, o los contagios, también podríamos vacunar de alguna manera para preservar lo que nos identifica. Yo no creo que la marinera es un baile mundial. Se baila en el Perú y basta. Para eso fue hecho. Ahora, si alguien lo quiere bailar, serán peruanos que bailen en otras partes del mundo, pero es decir, marineras mundiales para de bobo. ¿Por qué es importante que el Estado dedique esfuerzos a conservar tradiciones? Porque si no, dejamos de ser. Yo creo que lo único que no puede globalizarse es la cultura. Ahora todo el mundo habla de globalización. Claro, países que... Yo siempre digo una cosa que lo escuché de Chabuca Grande. Ella decía con mucho orgullo que cuando San Marcos se había construido, se había instalado como Universidad de San Marcos, la primera de América, no existía Nueva York. Cuando yo lo escuché, volteó y me dijo, ¿qué le llama la atención? Dije, señora, me dijo, es así, y es verdad. Cuando se fundó San Marcos, no existía la ciudad de Nueva York. Eso tú dices, este es un país. Pero claro, un país en el cual España hizo la presencia de Europa en América. Lima fue la capital del virreinato. No nos llame la atención cuando vemos los esplendores de obras de arte que hemos heredado y que absurdamente lo estamos perdiendo. Entre la incuria, que es una palabra que parece acuñada por nosotros, y que el olvido del patrimonio, el olvido de las cosas, el olvido de la tradición, el olvido de la música, el querer tomar todo foráneo y no asumir lo nuestro, no defender lo nuestro, es absurdo. Pero tiene que venir alguien a decirnos, esto es maravilloso. Yo vi la vez pasada una subasta de la colección de la señora Rockefeller, y una de las piezas que estaba en su colección era un torito de Pucará, pero sin cacho, y salía en $14,000 para el inicio de la subasta, y llegó a $60,000.
Y aquí la gente, cuando tienes uno, antes de la gente decía, te han regalado eso, llévalo a la casa de la playa, los que tenían el privilegio de tener una casa de la playa, no se llevaba lo que no se quería. Pero ahora las casas de las playas son más elegantes que las de Lima. Sí. Entonces ya nadie tiene espacio para estos sitios. Y yo siempre digo, no, hagamos un ejercicio. ¿Quién tiene en su casa un torito de Pucara? Una iglesita ayacuchana, un tapiz importante colgado. No, todo el mundo quiere tener cosas compradas en tiendas caras y que parezcan estos departamentos neoyorquinos. Sí se está revalorizando. Claro, culturalmente yo sí creo que hay una gran defensa en la juventud especialmente, que han comenzado a identificar lo que nos vuelve únicos. La peruanidad es extraordinaria. Cuando yo siempre digo, no años que no veía yo algo más importante que el momento que durante el Mundial de Fútbol vimos a todos los peruanos en una ciudad que se llama Sochi, que yo no sabía que existía en Rusia, y que todo el mundo comenzó a cantar sin que hubiera un director que con batuta nos hiciera cantar Contigo Perú. De Polo Campos. Y Polo Campos, del que todo el mundo habla de su vida privada, pero nadie reconoce que llegó al alma del pueblo. Eso es meritorio. Eso es realmente, llegar a eso es algo extraordinario. Es un fenómeno cultural. Pero además ahí había 20.000 personas, 30.000 personas de 30.000 lugares distintos, de 30.000 familias de distintos niveles sociales que habían llegado a aplaudir al Perú. Esa imagen nos debe durar siempre. Javier, tú tienes una colección de nacimientos. De nacimientos. ¿Y cuántos ejemplares tienes? Muchos. Son más de 20.000 piezas. ¿20.000? Pero de todo. O sea, hay textiles, hay cerámica. Todo peruano. ¿Todos? La mayoría. Lo que pasa es que cuando yo exhibía estas cosas peruanas a mis amigos en Navidad, a más de uno le parecía curioso. Y los que de mayor confianza me decían, ¿por qué te gustan estas cosas? No entendían. Entonces ahí fue que se me ocurrió, mi único mérito es haber comprado donde iba nacimientos. Yo pertenecía a un grupo que se llamaba Jueves, que era una maravilla, y viajamos. Eran épocas que no había mucho dinero y que todo nos faltaba, porque en Lima no había nada. Yo tuve la buena idea de comprar solo nacimientos. Entonces la gente, al comparar los que yo traía con los que teníamos, comenzaron a decir, oye, los nuestros son lindos, ¿no? Eureka, funcionó. ¿Y hay nacimientos, por ejemplo, en la selva también? Claro, yo tengo un nacimiento precioso que la Virgen está tatuada completamente. Quiere decir que no está desnuda. Para quien ve esta escultura y el niño echado y San José expectando esto, están desnudos, pero no están desnudos porque están todos tatuados. Y al fondo hay un manatí con una sirena. La sirena, mira lo que es el sincretismo. Tú eres muy joven, pero antes decíamos Yara, por decir cuidado. Yara. Sí. Bueno, ¿eso es qué? La sirena en la selva se llama Yara. O sea, cuidado. Que viene la expresión. Y si tú buscas la Odisea, cuando él va a Ítaca, lo amarran a un palo para que no escuche el canto de las sirenas. Sí. Yara, cuidado. ¿Cómo sabe el pueblo? Y llamamos a nuestro pueblo ignorante y los tratamos como si fueran curiosos o folclóricos o exóticos. Y hay una verdad absoluta. Yo acabo de comprar ayer un tapiz de Zulca, que es un gran tejedor, en el cual la ilusión óptica te hace ver como que fueran círculos. Y es una trama y un urdimbre que hace un diseño geométrico. ¿Cómo ha logrado él esto? No. Bueno, lo mismo que hicieron los Paracas. Los textiles peruanos son maravillosos. Pero seguimos creyendo que es mejor una tela comprada en Inglaterra. Bueno, creo que hay señales para ser optimistas. Yo sí creo, pero está en nosotros. No es el gobierno de turno, no es el ministro de Educación, no es el ministro de Cultura. No, somos nosotros. Y nosotros preservamos, conservamos, conocemos y reconocemos, nada está perdido. Javier, te agradezco mucho. Un placer. Javier Luna, arquitecto, hablando de la importancia de preservar nuestro patrimonio y nuestras tradiciones a puertas de la Semana Santa. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.